Y bueno, pues en esta mañana, hermanos, quiero compartir contigo acerca de lo que es una vida de perseverancia. Yo creo que lo que hemos estado aprendiendo cada domingo a través de la palabra que se comparte, pues hablamos de crecimiento, de madurez espiritual y cómo nosotros podemos conseguir esto a través de la perseverancia. Yo creo que no hay nada mejor para un cristiano que perseverar en todo. Sabemos que las cosas no son fáciles en este mundo. Si queremos conseguir algo, pues debemos de esforzarnos. Y en esta mañana, precisamente el título de la predicación es una vida de perseverancia. Debemos de terminar la carrera en la que Dios nos ha puesto. Entonces, sabemos que solamente en Él podemos nosotros lograr grandes cosas. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y es por eso que, aun a pesar de lo que podamos estar viviendo, lo que pueda estar pasando en este mundo, sabemos que Dios está de nuestro lado y esa es nuestra gran confianza que tenemos. Él nos va a ayudar en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación. Debemos de confiar en Él, esperar en Él y sabemos que Él va a responder en todo momento. Es por eso que aún así, si nosotros miramos lo que está pasando en este tiempo, sabemos que es un tiempo donde hay tanta movilización, tantos cambios en todas las cosas, en todas las áreas de la humanidad. Sabemos que todos los cambios que están surgiendo en el mundo, pues, están sucediendo de una manera muy rápida. Ya con todo el avance tecnológico, lo que nosotros vemos acerca de lo que es la inteligencia artificial, pues es en verdad de sorprendernos, porque las cosas se están facilitando de manera muy rápida. La manera en que tú empiezas a conocer un poco acerca de lo que es la inteligencia artificial, te das cuenta que no hay límites y es por eso que el mundo está empezando a avanzar a pasos agigantados y pues aunque causa sorpresa o nos sorprende todo esto, pues sabemos que para nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra creencia, en nuestra confianza en Dios. No podemos simplemente apresurarnos o pensar que como las cosas se están dando en el mundo de una manera muy acelerada, así también tiene que ser en la vida espiritual. La vida espiritual sigue siendo marcada y son 4 puntos importantes que yo quiero compartir contigo el día de hoy, pero debemos de llegar a ese entendimiento. Queremos hablar acerca de la importancia de lo que es la vida de perseverancia en la vida del cristiano. Se ha dicho que lo difícil no es comenzar algo, sino terminarlo. Podemos empezar alguna cosa, pero si no perseveramos, difícilmente vamos a lograrlo. Y eso es una realidad. Muchas veces empezamos algo y a veces las circunstancias mismas son un impedimento para que podamos lograrlo. Pero vamos a ver que si nosotros queremos llegar al final, lograr lo que nos proponemos, tenemos que perseverar, tenemos que estar constantemente haciendo las cosas para lograr paso a paso lo que nos hemos determinado. Por eso vemos que lo más difícil en todo lo que hacemos es mantenernos. Es fácil comenzar. Podemos simplemente decidir hoy hacer algo, pero terminarlo a veces es lo complicado. Inclusive vemos que Salomón en Eclesiastés capítulo 7 versículo 8, aquí nos dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Él mismo nos hace ver que lo mejor es el fin que el inicio de las cosas.
Por eso debemos nosotros mantenernos en esa perseverancia, en esa constancia, en ese caminar paso a paso para poder lograr las cosas. Por eso vemos que la razón del por qué dijo esto Salomón es porque ese lapso del inicio, del principio hacia el final de lo que hacemos, se encuentra la perseverancia. Eso es de gran importancia para nosotros, porque sin ella, sin la perseverancia, aunque hayamos comenzado bien, si no perseveramos no tendrá un buen final. A veces podemos simplemente desear empezar a hacer ejercicio. Hoy sí me levanto temprano, 6 de la mañana, voy a salir a correr al parque, caminar al parque, 2, 3 vueltas. Primer día, excelente. Segundo día, igual. Tercer día, quizás ya para el cuarto día, así como que ya empezamos a ver, como que ya no es necesario ir todos los días. Hoy voy a ir cada tercer día. Y al final dejamos de hacerlo. La perseverancia es lo que necesitamos para lograr el fin de lo que nos hemos planeado llevar a cabo. Vamos a ver la definición de esta palabra, de la perseverancia, en el sentido secular. La manera en cómo esta palabra pues tiene su significado en el diccionario secular. Y la palabra perseverancia es mantenerse constantemente en seguir, continuar, llevar lo que se ha comenzado, durar permanentemente o por largo tiempo. Vamos a ver la definición en el diccionario bíblico y la palabra perseverancia nos dice que esta viene del griego proskarteresis, que significa constancia, persistencia, y proskartereo significa atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse bien. Entonces, vemos que esta palabra de perseverancia pues nos lleva precisamente a una actitud que va a requerir de mucho esfuerzo para mantenerse, para estar firme, para adherirse. Es importante para nosotros. Y vamos a ver que así como, o un ejemplo para que entendamos de la manera en que debemos adherirnos y estar firmemente perseverando, en Marcos 3:9, aquí vemos cómo Jesús le dice a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Aquí vemos cómo Jesús le dice a sus discípulos que siempre mantuvieran lista esa barca para que él pudiera entonces enseñar a la gente. Como bien dice el versículo, para que no le oprimiesen. Entonces vemos que llegaba toda la gente a la orilla del mar, pero para que no oprimiesen a nuestro Señor Jesús, él se metía en la barca. ¿Qué necesitaban ellos hacer para que la barca pues tampoco se despegara de la playa, de la orilla? Pues mantenerla firme. Y esa es una tarea constante, una manera de entender que así debe de ser. Esa era la tarea de los discípulos, mantenerse, estar perseverando en que la barca se mantuviese en su lugar. Por eso vemos que esa pequeña barca que Jesús le dijo a sus discípulos que la prepararan, siempre para alejarse de la multitud, tenía que estar lista. Esta barca estaba sujetada a una estaca que estaba enterrada a la orilla del mar, y aunque vinieran fuertes olas, esta se mantenía firme. Entonces tú te das cuenta de la importancia que era la estaca enterrada a la orilla de la playa, de la arena. ¿Por qué? Porque mantenía siempre a distancia la barca y además la sujetaba para que no fuese llevada y arrastrada por las olas. Entonces, imagina, es una tarea realmente difícil, mantener algo firme, algo que esté adherido. ¿Para qué?
cumpla su propósito. También nosotros podemos ver en Hechos 10, versículo 7, otro ejemplo. Aquí dice la palabra: ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Aquí nosotros podemos ver que esa manera de estar sirviendo, asistiendo a Cornelio, tanto los siervos así como el soldado devoto que él tenía trabajando para él, así es precisamente lo que Dios requiere de nosotros, algo constante, siempre ahí dispuestos, firmes, apegados, adheridos, sirviendo, manteniéndonos precisamente en esa posición para cumplir nuestra tarea. Podemos ver que estas personas que tenía Cornelio a su servicio, pues siempre debían de mantenerse ahí, cerca de él, haciendo sus labores, y siempre en el momento en que eran requeridos, pues podían responder de manera rápida. Entonces, es como cuando nosotros vemos precisamente a un soldado parado siempre a la puerta del Palacio Nacional. Pues imagina, es complicado, es difícil. Si tú vas al Zócalo y ves a los soldados que están ahí resguardando las entradas del Palacio Nacional, pues no es tarea fácil. Ellos tienen que adherirse, que apegarse, que mantenerse firmes ahí a un lado de la puerta. Así esté haciendo frío o haciendo sol o inclusive si llueve, ¿cuál es su tarea? Apegarse, mantenerse firmes ahí, cumpliendo con su tarea. Y eso es lo que para nosotros debe de ser nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, mantenernos siempre firmes, siempre constantemente sirviendo a la tarea que el Señor precisamente nos ha encargado. Ahora podemos nosotros preguntarnos, ¿en cuáles cosas debemos perseverar los cristianos en nuestra vida cristiana? ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales nosotros debemos estar perseverando? Como ya vimos, es mantenerse, estar firme, adheridos, bien agarrados. Vamos a ver la primera, y la primera es en la gracia. Tenemos que mantenernos firmes en la gracia que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque esto nos va a permitir precisamente estar en el lugar que Dios nos ha dado, Dios nos ha puesto para cumplir nuestros propósitos y por consecuencia los propósitos de Dios. Vamos a ver lo que dice Hechos 13, versículo 43. Y aquí la palabra de Dios dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Enseñando, llevando a la gente a que perseveraran ¿en qué? En la gracia de Dios. No debemos apartarnos de la gracia de Dios, esa gracia que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo realmente los apóstoles entendían la importancia de mantenerse firmes, adheridos a la gracia del Señor. Por eso dice, les enseñaban a que perseveraran, o la palabra que usa aquí, la palabra es, los estaban persuadiendo, convenciendo de que vieran la importancia de lo que era mantenerse y perseverando en la gracia que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también que si definimos lo que es gracia, la gracia es la misericordia o el favor de Dios por habernos perdonado de nuestros pecados. Si estamos aquí es por la gracia de Dios. Amén. No es por nuestros esfuerzos. Hemos aprendido que no es ni porque
hemos elegido estar aquí, sino que Dios nos eligió a nosotros y no nosotros a Él, porque así lo declara la palabra, ¿verdad? También vemos que la palabra nos dice que no hay quien busque a Dios, y eso es la condición del hombre, porque muchos no están aquí porque no buscan de Dios, y por cuanto no han recibido la gracia de Dios que les perdona sus pecados, para que puedan ellos mantenerse en ella. Entonces podemos ver que cada paso en el curso de la vida cristiana se debe a la gracia de Dios. Si seguimos aquí y sin importar los años que ya tengamos, por ejemplo, yo ya llevo, creo, son 30 años, 29, 30 años en la gracia, caminando en la gracia. Bueno, si le pregunto a hermana Luz, no sé, realmente pues nos humilla fácilmente, ¿verdad? ¿Cuántos años son, hermana? Ya ni se acuerda, hermana Luz, ¿verdad? Pero imagina, tantos años mantenerse en la gracia, o más bien, ¿por qué se ha mantenido? Porque se ha apegado a la gracia, ¿sí? Debemos estar apegados, adheridos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice que apartados de mí, nada podemos hacer. Entonces, cuando nos apegamos a la gracia y conocemos de la palabra de Dios, se hace mucho más fácil y con mucho sentido lo que la palabra de Dios habla a nosotros. Inclusive también en Gálatas capítulo 1 versículo 15, aquí nos dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Primeramente pensemos, son las palabras de Pablo. Pablo está hablando aquí y él hace un reconocimiento bien importante, porque ¿quién era Pablo? Cuando la Biblia lo menciona como Saulo, ¿qué es lo que estaba haciendo él en contra de la iglesia? ¿Y cómo es que él pudo tener un cambio tan radical de la manera en cómo se comportaba, llevando a la cárcel, matando a los cristianos que tenían su fe, su confianza en Dios? Pero Dios llega a su vida y ¿qué pasa? Él recibe precisamente esta revelación. Dice, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Él llegó a entender eso. Por la gracia de Dios estamos aquí. Y aún así, sabemos que la palabra de Dios dice que aún antes de la fundación del mundo, ya habíamos sido predestinados. Y todo es gracias a ¿qué? A la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Señor. Por eso es bien importante alcanzar siempre la gracia de Dios y mantenernos en ella. Si ya te subiste al bote de la gracia, mantente en ella, ¿sí? Para que de esta manera, y reconociéndolo de esta manera y adhiriéndonos firmemente, ¿cómo nos podemos adherir firmemente? ¿Cómo nos adherimos firmemente a la gracia de Dios? A través de la obediencia y la dependencia en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra relación que tenemos con Dios. Esto es bien importante. Ya vimos, debemos mantenernos firmes, adherirnos a la gracia de Dios. ¿Y qué necesito yo para hacerlo? Estar en obediencia y dependencia en todas las áreas de mi vida, en mi relación que tengo con Jesucristo. No hay otra manera. Lo más que podamos nosotros estar en obediencia y depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida, es como ciertamente estaremos viendo en todo tiempo manifestarse la gracia de Dios en nosotros. Amén. Lo segundo, ya vimos, la gracia es fundamental para estar en los propósitos de nuestro Dios. Lo segundo es la oración. ¿En qué debemos perseverar también? Aparte de la gracia,
perseverar en la oración. Nosotros debemos orar en todo tiempo, dice la palabra. Orar sin cesar, dice la palabra. Amén. Debemos velar y estar en oración para que podamos mantenernos siempre bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir y podemos considerar que la oración es como el oxígeno que respiramos. Para nuestra vida espiritual, la oración es el oxígeno que necesitamos para vivir, para sobrevivir en este mundo. Por eso vemos que en la vida del creyente, en la vida espiritual del creyente, si empieza a faltar la oración, es como cuando a uno le empieza a faltar el oxígeno, pues sabemos que si no se hace algo pronto, esa persona puede fallecer, ¿verdad? Entonces, la oración es fundamental para la vida cristiana, para nuestra vida espiritual. A lo mejor no le damos tanta importancia porque imagina si nosotros tuviésemos la misma sensación cuando se nos va el aire o por alguna razón se nos bloquea el tubo respiratorio, ¿qué pasa? ¿Cómo actúa una persona cuando le empieza a faltar el aire, cuando se le bloquea la garganta por algo que comió? O sea, sabemos que si no se hace algo pronto, esa persona morirá. Pero no sé si te ha tocado ver la desesperación en la que entra una persona cuando no puede respirar. Y toda la manifestación física que hay, se puede desmayar, se puede caer al piso, se empieza a poner morada. Y sabemos que si pronto no se hace algo, esa persona va a morir, Entonces, imagina, desafortunadamente en nuestra vida espiritual, pues no hay esos síntomas. En la que lleguemos a la desesperación o ponernos morados y que si no hacemos algo pronto, vamos a morir. Entonces, yo creo que si en la vida espiritual tuviésemos esa sensación como en lo físico, a lo mejor sí nos meteríamos más en todo tiempo, perseveraríamos en la oración. Una persona que deja de orar al final, la única manera de darse cuenta que ya no está en Dios es porque ya no está en las cosas de Dios. Su vida espiritual ha muerto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener precisamente esa perseverancia en nuestra vida de oración, para que de esta manera nuestra comunicación, nuestra relación con Dios no falte, no falle. Tenemos que mantener esa relación, esa comunicación con Dios para vivir, para estar en buena relación con el Señor. Nosotros vemos en el aposento alto cómo los discípulos estaban perseverando juntos, unánimes, ¿en qué? En la oración. Y a consecuencia de ello, pues fueron llenos del Espíritu Santo. A veces simplemente queremos que Dios responda a nuestras oraciones conforme nosotros simplemente sentimos la necesidad. Sabemos que debemos de mantener una vida de oración, perseverar en una vida de oración constante, continua, diaria, en todo momento. Pero si no lo hacemos, a veces nada más usamos la oración como para que Dios simplemente supla nuestra necesidad. No solamente es decir, oh Señor, lléname de tu Espíritu en este momento, cuando realmente la llenura viene a través de la perseverancia, como dice Hechos 1:14. Todos ellos juntos perseveraban unánimes en la oración y ruego. Hechos 1:14, hablando de los discípulos, de todos los que estaban ahí en el aposento alto, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y dice, todos estos, todos los que estaban ahí reunidos, ¿qué hacían? Perseveraban en la oración y ruego. No es tarea de unos cuantos, no es tarea de los líderes, no era tarea de los apóstoles, sino de todos.
las mujeres, la madre de Jesús y sus hermanos. O sea que todos estos que estaban ahí reunidos, ¿qué tenían que hacer? Perseverar unánimes, juntos en la oración y ruego. Por eso si nosotros como iglesia no actuamos, que hace dos domingos predicaba contigo acerca de esto, mantenernos juntos, unánimes. Dice que ellos todos los días se reunían, y la manera en cómo se manifestó el Espíritu Santo sobre sus vidas, el testimonio que ellos dieron en la ciudad, ahí donde ellos estaban. Si nosotros llegásemos a ese punto de perseverancia, ciertamente estaríamos manifestando el poder de Dios de una manera gloriosa. Pero necesitamos precisamente llegar a eso que es necesario para la iglesia. Debemos de perseverar juntos. Amén. En toda oración y todo ruego. En Colosenses 4, versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Sí? Vemos cómo la palabra de manera muy simple, de manera muy directa, nos hace ver cuál es la importancia de la oración para nuestras vidas como iglesia. Dice, perseverar en la oración. Amén. Y velando en ella con acción de gracias. No solamente es llegar a Dios con nuestras necesidades y con nuestros problemas. Hay que llegar con acción de gracias. ¿Sí? Hay que tener esa intención de ver la manifestación del poder de Dios a través de nuestras oraciones y de nuestros ruegos, porque también la palabra de Dios dice que no nos preocupemos, que no estemos afanados. En este mundo hay mucho afán, ¿sí o no? Cuánto afán, cuánta necesidad, cuánta tribulación hay en este mundo. Lo único que hace el mundo es llenarte de aflicción, de preocupación, de afán por las cosas de este mundo. Pero ¿qué dice Jesús? Confía en mí, yo he vencido al mundo. En otras palabras dice, confía en mí, yo he vencido todo afán, toda preocupación, toda aflicción. Lo único que tenemos que hacer es estar en oración y ruego. Dice, por nada estés afanado, por nada estés preocupado, sino todo ponlo delante de Dios en oración y ruego. Amén. Esa es la actitud verdadera que nosotros debemos estar tomando ante las circunstancias. Y vemos, no solamente como te compartía ahorita lo que dice Colosenses 4:2, perseverar en la oración y ¿qué más? Velando en ella, ¿sí? Velando, orando con acción de gracias, no nada más poniéndole a Dios en oración todas tus preocupaciones y aflicciones. Vamos a ver que Pablo también exhorta y anima para que se persevere en la oración y que velemos en ella con acción de gracias. Esta es la manera para mantenernos siempre en conexión con el Espíritu Santo. Hace rato en la clase yo le decía a los hermanos que muchas veces al que menos honramos es al Espíritu Santo. Oramos al Dios Padre, porque así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que pidamos al Padre lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿en qué momento nosotros honramos al Espíritu Santo? Cuando tenemos una vida de oración. Cuando perseveramos en una vida de oración, porque ya vemos que Él es el que intercede, el que nos enseña, el que nos guía, cómo hemos de pedir, cómo hemos de decir las cosas. Es el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador que Dios envió, que Jesús envió para que estuviese con nosotros, y Él nos va a llevar a toda verdad. Entonces, cuando tú tienes una vida de oración, tienes esa conexión directa con el Espíritu Santo. Aunque a veces no le honramos como honramos al Padre y a Jesús en medio de nuestras oraciones, pero ya
estar conectados con Él orando es como honramos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, la tercera cosa, ya vimos, primeramente, ¿en qué perseveramos? En la gracia. Segundo, ¿en qué perseveramos? En la oración. Tercero, en la palabra. Amén. Entonces, ahora tenemos que perseverar también en la palabra. ¿Qué nos dice Santiago 1:25? Aquí nos dice, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí nosotros vemos cómo es de suma importancia perseverar en la palabra, porque ya vimos que Santiago dice que seremos bienaventurados. Bienaventurados, podemos decir, es ser bendecidos. ¿Cómo somos bendecidos? ¿Cómo somos bienaventurados en lo que hacemos? Cuando perseveramos en la palabra, en la verdad que trae libertad a nosotros. Por eso vemos que todo lo que hacemos conforme a la palabra también nos lleva a recordar lo que Moisés en un momento le dijo a Josué. En Josué capítulo 1, versículo 8, ¿cuáles fueron las palabras de Moisés para Josué? Dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque era necesario para Josué, de acuerdo al consejo de Moisés que le está dando aquí, que dice, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú eres de los cristianos que nada les sale bien, ¿en dónde está el problema? En perseverar en la palabra. Podemos tener una lectura, hay planes de lectura de la Biblia en un año, que lees un versículo, un capítulo, medio capítulo, 2 capítulos de la Biblia al día, para que en un año tú termines de leer la Biblia completa. Puede ser una opción, no quiero decir que esté mal, ¿verdad? De hecho, hace un tiempo atrás regalamos a la iglesia ese plan de poder leer la Biblia en un año. Es bueno como disciplina, ¿verdad? Pero no solamente como disciplina o para decir, me voy a proponer esta meta, inclusive entra en lo que estoy compartiendo, ¿no? Si tú no perseveras en ello, iniciar es bueno, pero ¿quién lo empezó y hasta ahorita sigue perseverando en ello? Creo han sido 2 meses apenas, creo. Sí, no es para juzgar, pero ¿quién lo inició cuando lo recibió y después de 2 meses ha perseverado? O ya lo dejó, ya no sabe ni dónde está. O se lo comió el perro, no sé. Entonces, ¿por qué pasó? ¿Por qué ya no lo estás haciendo? Porque dejaste de perseverar. Entonces necesitamos nosotros disciplinarnos para estar en esa perseverancia, y que si realmente nosotros, como dice aquí, dice, que no sea parte de tu boca este libro de la ley, que no sea parte de nosotros la palabra de Dios, sino que de día y de noche estemos meditando en ella, para que podamos guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito en la palabra. Ya vimos lo que dice Santiago, no ser alguien olvidadizo, sino hacedor de toda buena obra. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No hay nada mejor que todo aquello que tú haces en tu vida te sale bien. Esa es la mano, la guianza, la bendición, la bienaventuranza que Dios tiene para tu vida.
Una de las causas por las que un cristiano no prospera es porque no toma en cuenta la palabra de Dios para su vida. En ninguna de sus decisiones está incluida la palabra de Dios, el consejo de Dios, y no perseveran en obedecerla en todo aquello que la palabra de Dios nos manda. Por eso no logramos metas, propósitos, bendiciones, promesas de Dios para nuestra vida, porque ignoramos acerca de lo que está escrito, y no porque no lo conozcamos. Podemos decir que conocemos mucho de la palabra porque se nos predica cada domingo, se nos imparten clases, cursos del estudio de la palabra, pero aún así seguimos nosotros apartados de la bienaventuranza, de la bendición de Dios, de que las cosas nos salgan bien, porque no perseveramos en obedecerla. En la semana hablaba con un hermano, estaba con un hermano y de repente nos enteramos que le cortaron la luz de su casa. Se le olvidó pagar la luz, ni modo, se quedó sin luz, ¿verdad? Y él sale a buscar al camión a la CFE, y un vecino le dice, sí, se acaba de ir para allá. Y ahí va el hermano, pues al final no lo consiguió. Pero este mismo vecino le dice, si quieres te mando no sé a quién, si para que te ponga un diablito. ¿Qué crees lo que hizo este hermano? Obedeció la palabra y dijo, no, gracias. Sí, yo nomás estaba esperando a ver qué hace, ¿no? Entonces, a veces son cosas, o sea, si no estamos nosotros perseverando en todo, atentos a todo, son una cosa tan simple. Se te olvidó pagar la luz, la consecuencia es que vienen y te la cortan, ¿no? Si eres buen cristiano, ¿qué haces? Ok, pago y espero a que me la conecten, pero no andas queriendo resolver las cosas en tu propio esfuerzo o como lo hace el mundo. Ese es el error de muchos. Cometemos errores, sí, pero no obedecemos a la palabra, sino que empezamos a hacer las cosas como el mundo las hace, que nos lleva siempre a estar en desobediencia. Y algo tan simple como este ejemplo que yo te acabo de mencionar, ¿sí? Y bien fácil para uno simplemente llegar, mover unos cables y ya tienes luz. El problema es que si llega la CFE y ve que te desconectó, pero ya estás conectado, ahí sí viene una situación más grave, ¿verdad? Entonces tenemos que actuar conforme a la palabra, tenemos que perseverar en ella. Y empezamos también como en estas pequeñas cosas, como el ejemplo que te acabo de dar. Si es algo real, algo de lo que no podemos simplemente decir, pues que es tanto, es tantito. A veces pensamos también de esa manera. Pues con que diga ahorita una mentirita, no pasa nada. Bueno, lo único que va a pasar es que no vas a ser bienaventurado, no vas a ser bendecido. Aún en las pequeñas cosas, si obedecemos, el Señor va a estar agradándose de nosotros. Por eso tenemos que obedecer en todo aquello que Él nos manda. De la palabra depende nuestro crecimiento y nuestra madurez. Algo de lo que hemos predicado 2 domingos atrás. Crecimiento espiritual, madurez espiritual. ¿Cómo la obtenemos? A través de la palabra, que es tan necesaria, hablando de la madurez espiritual y del crecimiento espiritual, es tan necesario para caminar en el camino de la perfección. Porque recuerda que hacia dónde vamos, hacia la perfección, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Como yo te decía, no tiene caso compararnos unos a otros. Yo sé más que tú, yo obedezco más que tú. Comparémonos con nuestro Señor Jesucristo, que Él obedeció en todo y jamás pecó. Por eso es importante. De la palabra depende nuestro crecimiento y nuestra madurez, que es tan necesaria para caminar en el camino de la perfección. Pablo dice a Timoteo que persista en lo que ha aprendido.
Es el consejo que le da Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo 3, 14, 15 le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí volvemos a encontrar la palabra que vimos hace rato en Hechos: persuadir. Dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esto quiere decir en lo que estás convencido. ¿Cuántos de ustedes están convencidos de que la palabra de Dios es verdad? Entonces, persiste en ella, en la verdad. No la eches a perder por alguna mentira, por alguna desobediencia en tu vida. Y dice, y que desde la niñez, o sea que prácticamente toda su vida Timoteo ha escuchado de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y es eso lo que precisamente buscamos como iglesia. Amén. Que todos crezcamos, que todos estemos madurando en las cosas de Dios por medio de la palabra. Si estamos aquí y estamos involucrados en algún ministerio, es gracias a ese crecimiento y madurez que estamos recibiendo por causa de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y siempre es una invitación para todos, porque todos tienen precisamente la misma oportunidad que todos tenemos para tomar clases, para estar en los cursos, para participar en algún ministerio. No es simplemente por favoritismo o los que uno quiere simplemente tener a su lado. Todos estamos dispuestos para poder estar en las cosas de nuestro Dios. Por eso vemos que aquí en Hechos también vemos que la iglesia perseveraba en la doctrina, o sea, en la enseñanza que habían recibido de los apóstoles. Y como ya lo había mencionado, ellos perseveraban en la oración y en la doctrina de los apóstoles. Eso es fundamental para la vida cristiana. Y el cuarto punto, que ya vimos, el primero, perseveramos ¿en qué? En la gracia. Segundo, ¿en qué perseveramos? En la oración. Tercero, ¿en qué perseveramos? En la palabra. Y la cuarta, perseveramos en la comunión con los hermanos. Es fundamental. Es el tiempo, ya lo hemos dicho, ya lo manifestamos, se los hemos repetido ya algunas ocasiones. Es el tiempo de regresar, de estar juntos unánimes en oración, estudiando la palabra, dando gracias a Dios. Amén. Es el tiempo de dejar las cosas del mundo. A mí me sorprende, hace poco la OMS dice que ya se acabó la pandemia del COVID. Pero de repente viene otra noticia, que esperan que venga otra pandemia peor de letal que la del COVID. O sea, todavía ni pasa y ya están inculcando otra vez temor a la gente. ¿Y qué hace la gente? Imagínate si es letal, si es peor que el COVID, ¿cómo nos va a ir? Si mira cómo nos dejó el COVID, imagínate ahora con otra. Ese es el mundo. Nada más crea temor, infunde temor y te paraliza. ¿Sí o no? El mundo quiere paralizar a la iglesia y no podemos permitirlo. Tenemos que levantarnos, perseverando en la gracia, en la oración, en la palabra y en la comunión. A Dios gracias, todavía en nuestro país tenemos la libertad para estar juntos, para reunirnos. Amén. ¿Por qué no sacar provecho y ventaja de ello? Porque todavía seguimos manteniendo lo que el mundo dice. No salgas, no te congregues. Es el tiempo de estar juntos, de empezar a orar, de empezar a adorar, a dar gracias a Dios por todo lo que Él hace. Por eso es importante para nosotros perseverar en la comunión con los hermanos. Hechos 2:42 dice,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, como ya vimos en el punto pasado, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son cosas fundamentales de la vida cristiana. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar en la doctrina, en la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso es de vital importancia perseverar en la comunión con los hermanos. No hay nada mejor para nosotros. ¿Sí? Muchas veces, si tú estás rodeado de gente que no es cristiana, en tu trabajo, en tu familia, dime si realmente estás contento, estás tranquilo conviviendo con gente que no comparte tu fe. Gente que no ora, gente que no conoce de la palabra de Dios, gente que odia estar con otra gente, pero está ahí porque tiene necesidad, porque no hay de otra. ¿Te sientes a gusto? Solamente cuando llegas a la iglesia encuentras como un alivio, ¿verdad? Puedes hablar con libertad, puedes hablar de tus problemas, que oren por ti, puedes bendecir a otro, orar por otros. Ahora sí que te sientes en casa, con libertad, ¿sí o no? Cosa que no puedes hacer ahora en el mundo. Quieres hablarles de Dios, se burlan de ti. Mínimo se burlan de ti. Pero hay gente que puede hasta agredirte porque solamente quieres hablarles de Jesucristo o de Dios. Entonces tenemos que ver la importancia, lo vital que es para nosotros perseverar en la comunión con los hermanos, ya que Dios no nos hizo para vivir solitarios, estar en la soledad, sino para vivir en comunidad. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos juntos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos en todos los momentos en los cuales pasa nuestra vida, sea de alegría, sea de tristeza, desánimo o enfermedad. ¿En dónde encuentras consuelo? En la iglesia, ¿sí o no? En esos tiempos ya si te enfermas ya nadie en casa quiere cuidarte. Te enfermas y se molesta, ay, ahora ya te enfermaste. Pero ni creas que voy a dejar de trabajar para cuidarte. A ver quién viene y a ver quién ve por ti. Así vive el mundo, ¿sí o no? Entonces podemos ver que necesitamos personas que nos amen y que nosotros amamos y que pueden estar con nosotros en ese tiempo de alegría, de felicidad o de tristeza o desánimo o de enfermedad. Para eso Dios nos ha puesto en este lugar. Amén. La Biblia dice que todo lo que sembramos es lo que cosechamos. ¿Qué estás sembrando en la vida de los demás? En tus seres queridos, en tu familia. ¿Qué es lo que estás sembrando? Solamente tú sabes las semillas que tienes en tu corazón y lo que tú estás sembrando en el corazón de los tuyos. Por eso, en todo momento debemos sembrar semillas de amor, porque dice Jesús, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Qué semillas tenemos en el corazón? ¿Semillas de amor o semillas de odio, semillas de rencor, semillas de rechazo? No sé, solamente cada uno sabe el tipo de semilla que tiene en el corazón y al final, como vemos, encontremos siempre sembrar amor y comprensión, como bien dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Si eso es requerido para la iglesia, imagínate cuánto más en familia. Que podamos verlo en el mismo contexto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos o la familia juntos en armonía. Que haya armonía en nuestros hogares, en nuestras casas. Para concluir, lo digo de esta manera.
siguiendo todo el consejo de lo que acabamos de escuchar, de perseverar en la gracia, perseverar en la oración, perseverar en la palabra y perseverar en el amor unos con otros, en la comunión unos con otros, se le hará imposible al enemigo apartarnos del ancla de la fe. Tenemos que estar siempre anclados, amén, adheridos, así como esa barca que siempre estaba ahí dispuesta para nuestro Señor Jesucristo. Tenía que permanecer ahí, metida, aferrada, cumpliendo su función. Y así para nosotros, todos estos 4 puntos que estamos viendo harán imposible que el enemigo simplemente nos arrebate y nos saque de nuestra posición que tenemos en Dios. Vemos que esto es el fundamento y es la roca, nuestro Señor Jesucristo. Debemos afirmar nuestro pie, ¿en dónde? En nuestro Señor Jesucristo. Es por eso para nosotros que debemos obedecer y depender siempre de su gracia. Amén. Nunca nos olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por su gracia estamos aquí. Obedezcamos y dependamos siempre de esa gracia que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Mantengamos una vida constante en oración, aferrándonos en todo momento a la enseñanza de la palabra de Dios y buscar la comunión los unos con los otros en la iglesia. Y de esta manera estaremos viviendo una vida victoriosa, una vida de bendición, de bienaventuranza, y así aseguramos llegar al camino, al final del camino que Dios nos ha puesto por delante. Empecemos a caminar y tener un final glorioso, esa carrera que tenemos por delante para nuestra salvación. Como dice la palabra en Hebreos 12, 1 y 2 para terminar. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, estamos en un tiempo crucial como iglesia. Es el tiempo de perseverar juntos para que podamos ver la gloria, la bienaventuranza, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Yo no sé en qué momento a lo mejor nos hemos apartado un poco de la verdad. No sé en qué momento, en un momento dado, hemos dejado de orar. No sabemos cómo o por qué las circunstancias me han apartado de estos principios fundamentales para mi vida espiritual. A lo mejor ya no sabemos en qué momento he dejado de dar gracias por la gracia de Dios que he recibido. No sé en qué momento he dejado de orar como Dios quiere que ore. No sé en qué momento he dejado de meditar en la palabra de Dios. Y no sé ni cómo he dejado de asistir a la iglesia, por la razón que fuere. Es el tiempo, hermanos, de regresar. Tengamos un corazón contrito y humillado delante de Dios y deseemos nuevamente estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, adheridos en el amor que Él nos ha dado, perseverando en el camino en el que Él nos ha puesto para poder ver su gloria. Ponte de pie y vamos a adorar a nuestro Dios.
deseo. Díselo a Dios. Honrarte, Es mi deseo honrarte, Señor. con todo mi ser te adora a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Díselo a Dios como una oración. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Díselo, hoy te rindo mi ser, hoy te rindo mi ser, te doy adoración. Vivo para ti en cada palpitar, pues hay aliento en mí. Pues haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Haz tu obra en mí. Señor, esta mañana al estar delante de ti, Señor eterno, queremos despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, Señor. Queremos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Queremos perseverar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Perseverar en la oración, en el conocimiento de tu palabra, Señor eterno. En la comunión unos con otros, Padre, delante de ti en todo tiempo, Señor. Queremos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Sabemos, Padre, en un momento de nuestra vida, Padre, nos hemos desviado. Hemos dejado de orar, hemos dejado de creer y sobre todo obedecer tu palabra, Señor. Hoy nos acercamos a ti con un corazón arrepentido. Perdónanos en el nombre de Jesús. Si hemos echado a un lado, bendito Padre, toda la buena obra que tú has hecho por todos nosotros, Señor, hoy regresamos a ti, Señor, y declaramos que solo en ti está nuestra fuerza. Solo en ti, Señor eterno, está el propósito verdadero para estos últimos tiempos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que
restaures a tu iglesia a vivir en estos 4 principios que hemos visto el día de hoy, Señor. Perseverar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Perseverar en la oración juntos, unánimes, en todo tiempo, Señor eterno. En el conocimiento de tu palabra para obedecerla, Señor. Y en la comunión como hermanos. Porque no hay nada mejor para nosotros que estar juntos, Señor. Cumple, oh Dios, tu propósito en nuestras vidas. Hoy rindo mi vida a ti, para gloria y honra de tu santo nombre. Aleluya, Señor.